que cierren sus micrófonos mientras tenemos la oración que la va a hacer Flor y después la reunión la dirige Rita. ¿Ok? Bueno. Gracias Dios Padre nuestro por todo lo que nos das, por todo lo que nos permites ser y hacer. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por vivir nuestra experiencia de vida con nosotros, residiendo en nuestra mente, en ese fragmento tuyo que constantemente nos está jalando hacia ti, intentando llevarnos a la perfección que tú deseas que logremos. Perfección, claro, bajo nuestro contexto humano. Padre mío, estamos aquí reunidos hoy para aprender más de ti y de tu reino, a través de la maravillosa experiencia de vida mortal de nuestro amado Creador y Soberano. Él vino a enseñarnos ese camino viviente que has diseñado para que lleguemos a ti, aprendiendo a servir y amar y siempre buscando hacer tu voluntad. Ilumínanos, Padre, para que logremos entender bien qué es hacer tu voluntad y que al hacerlo podamos contagiar a otros seres humanos, brindando con nuestra presencia y actuación los frutos del Espíritu que tanto bien harían a nuestro mundo en su realidad actual. Te pedimos, Padre mío, por todas las personas que la están pasando mal. Por favor, dales paz y consuelo en su mente y en su corazón. Te agradecemos por los que ya se han curado. Y ayúdanos, por favor, a encontrar el camino real y correcto para solucionar estos difíciles momentos de crisis. Por último, Padre mío, te agradezco por este grupo, por X, este gran grupo que quiere conocerte, que quiere entenderte mejor, que quiere entender mejor a nuestro amado Jesús, nuestro gran camino y agua viva a seguir. Bendice, por favor, al equipo que presenta hoy, que con mucho cariño, amor y dedicación han preparado para todo el grupo la sesión de hoy. Gracias, Padre mío, te amamos y deseamos llegar a ti. Y deseamos servirte, Padre mío, servir a los demás, servirte a ti a través de servir a los demás. Amén. Amén. Ok, mil gracias, Flor. Entonces, ahora sí, el tiempo es de Rita. Rita, tú mandas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a ofrecer el documento 157 en Cesarea de Filipo. Carlitos, si sos tan amable, empezamos a compartir. Adelante, Elenita. Gracias. Permíteme un segundo, necesito. Ok. Carlitos, ¿quieres dar la explicación del mapa? Perdón. Bueno, voy a iniciar. No sé qué pasa con Carlos. Ahora me escuchan. Ahora sí, perfecto. Ok. Después de ti. Bueno, no, realmente esta gráfica no tiene mayor explicación. Es un mapa en donde encontramos aquí en la parte norte a Cesarea de Filipo, que es donde se desarrolla lo que vamos a leer hoy. Y en la parte izquierda, ruinas que actualmente se encuentran pues en donde estaba situada la ciudad de Cesarea de Filipo, como para que nos ubiquemos
en dónde es que vamos a estar en el día de hoy. Adelante, Elenita. Muchas gracias. Bueno, en Cesarea de Filipo. Antes de que Jesús se llevara a los 12 para una breve estadía cerca de Cesarea de Filipo, arregló por medio de los mensajeros de David un encuentro con su familia en Capernaum el domingo 7 de agosto. Según los planes, esta visita habría de ocurrir en el taller de barcas de Zebedeo. David Zebedeo concertó con Judá, el hermano de Jesús, que toda la familia de Nazaret se encontraría presente, María y todos los hermanos y hermanas de Jesús. Y Jesús fue con Andrés y Pedro para este encuentro. Era indudablemente intención de María y de sus hijos concurrir a esta cita, pero sucedió que un grupo de fariseos, sabiendo que Jesús estaba del otro lado del lago, en los dominios de Felipe, decidió visitar a María para averiguar lo que pudieran sobre las andanzas de Jesús. La llegada de estos emisarios de Jerusalén perturbó grandemente a María, y observando la tensión y nerviosidad de toda la familia, concluyeron que Jesús estaba por visitarlos. Por consiguiente, se instalaron en la casa de María y después de llamar refuerzos, esperaron pacientemente la llegada de Jesús. Esto, naturalmente, impidió la partida de la familia para concurrir a la cita con Jesús. Varias veces durante este día, tanto Judá como Ruth trataron de eludir la vigilancia de los fariseos para enviar un mensaje a Jesús, pero fue en vano. Temprano esa tarde, los mensajeros de David trajeron a Jesús el mensaje de que los fariseos estaban acampados en el umbral de la casa de su madre, y por lo tanto, él no intentó visitar a su familia. Así pues, nuevamente y sin que fuese culpa de ninguna de las dos partes, Jesús y su familia terrenal no pudieron reunirse. Aquí resaltamos esta palabrita umbral y en la foto que vemos, Carlitos nos hizo favor de ponernos esta foto con una definición de lo que es umbral. Bueno, continúo. 1. El recolector de impuestos. Mientras Jesús con Andrés y Pedro permanecían junto al lago cerca del taller de barcas, se les acercó un recolector de impuestos del templo y reconociendo a Jesús llamó a Pedro aparte y dijo: ¿Acaso no paga vuestro maestro el impuesto del templo? Pedro estuvo tentado de manifestar indignación ante la sugerencia de que Jesús debía contribuir al mantenimiento de las actividades religiosas de sus enemigos jurados. Pero, observando la expresión peculiar del rostro del recolector de impuestos, supuso justamente que su propósito era atraparlos en el acto de negarse a pagar el acostumbrado medio ciclo para el apoyo de los servicios del templo en Jerusalén. Por consiguiente, Pedro contestó: por supuesto, el maestro paga el impuesto del templo. Espera junto al portón, enseguida volveré con el dinero. Pero Pedro había hablado sin pensar. Judas llevaba los fondos del grupo y estaba del otro lado del lago. Ni él, ni su hermano, ni Jesús habían traído dinero alguno, sabiendo además que los fariseos los estaban buscando, no podían ir a Betsaida para obtener dinero. Cuando Pedro le contó a Jesús lo del recolector y que le había prometido el dinero, Jesús dijo: si has prometido, debes pagar. Pero ¿con qué cumplirás tu promesa? Volverás a ser pescador para poder honrar tu palabra. Sin embargo, Pedro, está bien que bajo las circunstancias paguemos el impuesto. No demos a estos hombres ocasión alguna de que nuestra actitud los ofenda. Esperemos aquí mientras tú vas con la barca y echas la red. Cuando hayas vendido los peces en el mercado de más allá, pagarás al recolector por nosotros 3. Carlitos, si regresas un poquito, nada más para recalcar que las frases que recalcamos en color eran para precisamente observar que Jesús le daba importancia a las promesas, ¿no? Entonces, pues cumplir con algo que prometemos, pues es beneficioso para nuestras relaciones. Cada vez que hacemos lo que decimos que vamos a hacer, pues ganamos credibilidad y confianza a los ojos de otros
y nos ven como personas más fieles, leales, responsables. Y pues también vamos ganando autoestima, incluso pues cuando se trata de cosas triviales también. Bueno, continúo. Gracias. El mensajero secreto de David que estaba ahí cerca oyó esta conversación e hizo una seña a un asociado que estaba pescando cerca de la costa para que volviera pronto. Pedro se preparaba para salir a pescar en la barca cuando este mensajero y su amigo pescador le dieron varias cestas grandes de peces y le ayudaron a llevarlas hasta el vendedor de pescados que estaba cerca, quien compró los peces pagando suficiente más de lo que agregó el mensajero de David para pagar el impuesto del templo para los tres. El recolector aceptó el impuesto sin cobrar la multa por pago atrasado, pues ellos habían estado ausentes de Galilea por un tiempo. No es extraño que tengáis escritos que describen a Pedro pescando un pez que lleva un ciclo en la boca. En aquellos días eran muy comunes los relatos de tesoros encontrados en la boca de los peces. Estas narraciones de pseudomilagros eran frecuentes. Así pues, cuando Pedro los dejó para dirigirse a la barca, Jesús observó con cierto humorismo: es extraño que los hijos del rey deban pagar tributo. Generalmente es el extranjero quien debe pagar el impuesto para mantener la corte. Pero es bueno que no seamos un escollo para las autoridades. Vete pues, tal vez pesques el pez que lleva un ciclo en la boca. Habiendo pues hablado así Jesús y habiendo regresado Pedro tan rápidamente con el impuesto para el templo, no es sorprendente que este episodio más tarde se convirtiera en un milagro, tal como se ve en las palabras del que escribió el Evangelio según Mateo. Esta última frasecita también la recalcamos en color para observar también que este revelador nos está dando a entender que los evangelios de la Biblia no están escritos por el evangelista que dice. Aquí nos dice que dice, se ven las palabras del que escribió el evangelio según Mateo. Bueno, continúo. Jesús con Andrés y Pedro esperó junto a la orilla del mar prácticamente hasta el atardecer. Los mensajeros le trajeron el mensaje de que la casa de María aún seguía estando bajo vigilancia. Por consiguiente, cuando oscureció, los tres hombres que aguardaban subieron a su barca y lentamente remaron hacia la costa este del mar de Galilea. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión? Yo, Rita. Sí. Bueno, no es tanto del texto, sino me queda una sensación grata de David Zebedeo, que en muchas circunstancias ayudó a todo el proceso del tiempo del maestro acá. De estar pendiente de ellos, de la familia, de las reuniones de ellos, de tener el dinero, las cosas listas que necesitaba el maestro, así fuera por el impuesto. Son cosas que ayudó mucho en la carrera del maestro. Me quedó esa sensación de un gran apoyo de David Zebedeo con sus mensajeros. Quería decir eso. Tal cual, así es. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Bueno, continuemos, Carlito. Por favor, Carolina. 2. En Betsaida, Julías. El lunes 8 de agosto, mientras Jesús y los 12 apóstoles estaban acampados en el parque de Magadán, cerca de Betsaida, Julías, más de 100 creyentes, los evangelistas, el cuerpo de mujeres y otros interesados en el establecimiento del reino, vinieron de Capernaum para conferenciar.
También vinieron muchos de los fariseos al enterarse que Jesús estaba allí. A estas alturas, algunos de los saduceos se habían unido a los fariseos en sus esfuerzos por atrapar a Jesús. Antes de comenzar una conferencia a puertas cerradas con los creyentes, Jesús celebró una reunión pública en la que estuvieron presentes los fariseos, que provocaron al maestro y de otras maneras trataron de alborotar la asamblea. Dijo el dirigente de estos alborotadores: Maestro, nos gustaría que nos divulgues qué será el signo de tu autoridad para enseñar, y luego, cuando éste ocurra, todos los hombres sabrán que has sido enviado por Dios. Y Jesús les respondió: Cuando cae la noche, vosotros decís que hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Por la mañana hará mal tiempo, porque el cielo está rojo y bajo. Cuando veis una nube que sube al oeste, decid que lloverá. Cuando el viento sopla del sur, decid que hará gran calor. ¿Cómo puede ser que sepáis tan bien discernir el rostro del cielo, pero seáis tan totalmente incapaces de discernir los signos de los tiempos? Los que quieren conocer la verdad ya han recibido un signo, pero ningún signo será otorgado a una generación de gente malévola e hipócrita. Después de hablar así, Jesús se retiró y se preparó para la conferencia de la noche con sus seguidores. En esta conferencia se decidió emprender una misión unida por todas las ciudades y aldeas de la Decápolis, en cuanto Jesús y los 12 retornaran de su propuesta visita a Cesarea de Filipo. El maestro participó en este planeamiento para la misión en la Decápolis y, despidiendo al grupo, dijo: Yo os digo, cuidaos del fermento de los fariseos y los saduceos. No os engañéis por su exhibición de gran conocimiento y por su profunda lealtad a las formas de la religión. Preocupaos solamente por el espíritu de la verdad viviente y el poder de la religión verdadera. No es el temor de una religión muerta lo que os salvará, sino más bien vuestra fe en una experiencia viviente de las realidades espirituales del reino. No os dejéis enceguecer por el prejuicio ni paralizar por el miedo. Tampoco permitáis que la reverencia por las tradiciones tanto pervierta vuestra comprensión que vuestros ojos no vean y vuestros oídos no oigan. No es propósito de la religión verdadera simplemente traer paz, sino más bien asegurar el progreso. No puede haber paz en el corazón ni progreso en la mente, a menos que os enamoréis de todo corazón de la verdad, de los ideales de las realidades eternas. Los asuntos de la vida y de la muerte se exponen ante vosotros. Los placeres pecaminosos del tiempo contra las realidades justas de la eternidad. Aún ahora deberíais comenzar a liberaros de la esclavitud del temor y de la duda al entrar a vivir una nueva vida de fe y esperanza. Cuando los sentimientos del servicio para con vuestros semejantes surjan en vuestra alma, no los ahoguéis. Cuando las emociones del amor por vuestro prójimo desborden en vuestro corazón, expresad esos impulsos de afecto en un ministerio inteligente de las necesidades auténticas de vuestros semejantes. Bueno, aquí lo que hicimos es plantear lo que llamamos autoindagación. Es una serie de preguntas que no van dirigidas, no hay que responderlas a nadie, es solamente una propuesta para irnos adentro e investigar cuáles serían las respuestas que daríamos a estas preguntas.
repito, no hay que contestarles a nadie, es solamente una búsqueda interna. La primera pregunta tiene que ver con este parrafito, o perdón, con esta oración que dice Swami, que dice Jesús. Los que quieren conocer la verdad ya han recibido un signo. La pregunta es, ¿qué signo recibí yo? Otra expresión de Jesús, otra enseñanza de Jesús o oración de él. Tampoco permitáis que la reverencia por las tradiciones tanto pervierta vuestra comprensión que vuestros ojos no vean y vuestros oídos no oigan. La pregunta que nos hacíamos es, ¿qué tradiciones religiosas aún nublan mis ojos y me ensordecen? Tercero, no puede haber paz en el corazón ni progreso en la mente, a menos que os enamoréis de todo corazón de la verdad, de los ideales de las realidades eternas. La pregunta que nos hicimos ahí fue, ¿qué entiendo por progreso en la mente? ¿Tengo paz en mi corazón y progreso en mi mente? No. Bueno, después recordamos un poquito quiénes son los fariseos, los saduceos, los evangelistas y la Decápolis. No lo vamos a leer, queda ahí en el documento para el que los quiera repasar. La confesión de Pedro. El martes por la mañana temprano, Jesús y los 12 apóstoles partieron del parque de Magadán hacia Cesarea de Filipo, la capital del dominio del tetrarca Felipe. Cesarea de Filipo estaba situada en una región de gran belleza, anidada en un valle encantador, entre pintorescas colinas, allí donde el Jordán surgía de su curso de una caverna subterránea. Las alturas del monte Hermón estaban a plena vista hacia el norte, mientras que las colinas hacia el sur ofrecían una vista maravillosa de la porción superior del Jordán y del mar de Galilea. Jesús había ido al monte Hermón en su primera experiencia con los asuntos del reino, y ahora, al ingresar en la etapa final de su obra, deseaba retornar a este monte de prueba y triunfo, donde esperaba que los apóstoles pudieran alcanzar una nueva visión de sus responsabilidades y adquirir nuevas fuerzas para los tiempos difíciles que se avecinan. Al viajar por el camino, aproximadamente cuando estaban por pasar al sur de las aguas de Merón, los apóstoles empezaron a conversar entre ellos sobre las recientes experiencias en Fenicia y en otros lugares, y a relatar cómo había sido recibido su mensaje y de qué manera consideraban al Maestro los diferentes pueblos. Al pausar para almorzar, Jesús repentinamente planteó a los 12 la primera pregunta sobre sí mismo que jamás les hubiera dirigido. Les hizo esta sorprendente pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús había pasado largos meses enseñando a estos apóstoles sobre la naturaleza y carácter del reino del cielo, y bien sabía que había llegado el momento en que debía comenzar a enseñarles más sobre su propia naturaleza y su relación personal con el reino. Ahora pues, mientras estaban todos ellos sentados bajo las moreras, el maestro se preparó para celebrar una de las más importantes sesiones de su larga asociación con los apóstoles elegidos. Más de la mitad de los apóstoles participaron en responder a la pregunta de Jesús. Le dijeron que era considerado un profeta o un hombre extraordinario por todos quienes lo conocían, que aún sus enemigos mucho le temían, explicando su poder por la acusación de que estaba aliado con el príncipe de los diablos. Le dijeron que algunos en Judea y Samaria, que no lo habían conocido personalmente, creían que era Juan el Bautista resucitado. Pedro explicó que Jesús había sido comparado
en diversos momentos y por personas distintas, con Moisés, Elías, Isaías y Jeremías. Cuando Jesús escuchó este informe se puso de pie y bajando la mirada a los 12 sentados a su alrededor en semicírculo, con énfasis sorprendente lo señaló con un gesto amplio de la mano y preguntó: «Pero, ¿quién decís vosotros que soy yo?» Hubo un momento de tenso silencio. Los 12 no le quitaron los ojos de encima al maestro. Luego, Simón Pedro, incorporándose de un salto, exclamó: «Tú eres el liberador, el Hijo de Dios, del Dios viviente». Y los 11 apóstoles sentados se pusieron de pie al unísono, indicando de esta manera que Pedro había hablado por todos ellos. Después de señalarle a Jesús que se sentaran nuevamente, estando él aún de pie frente a ellos, dijo: Esto os ha sido revelado por mi Padre. Ha llegado la hora de que vosotros conozcáis la verdad sobre mí, pero por ahora os encargo que no digáis nada de esto a ningún hombre. Vayámonos de aquí. Así pues, reanudaron su viaje a Cesarea de Filipo. Llegaron tarde esa noche y se alojaron en la casa de Celsus, quien los estaba esperando. Los apóstoles durmieron poco esa noche. Parecían sentir que había ocurrido un acontecimiento trascendental en su vida y en la obra del reino. Bien, ahora vamos a ver un videíto donde nos muestra exactamente el lugar donde estuvo Jesús con los apóstoles en el momento que les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero no se escucha, Carlitos. ¿El video tiene sonido? No, si tiene sonido, no sé. Sí, no se escucha. No se escucha, Carlitos. Perdonad que os interrumpa, es que para que se escuche tenéis que hacer una operación. Tenéis entrando en la ventanita del micrófono, hay un desplegable y tenéis que marcar mezclar estéreo. Ahora mismo está el micrófono nada más. Tenéis que marcar la otra opción. Si no, no se puede escuchar el vídeo. Algunas de las cuales en honor a la cultura helenística, como pan. At the year 200. That's what... En la letra P. El arqueólogo del Parque Nacional de Israel, Ben Yosef, explica cómo las excavaciones comenzaron en el siglo pasado. En 1988 se descubrieron restos de época romana y bizantina, descubrimientos arqueológicos y testimonios de diferentes periodos históricos, entre los cuales tenemos la batalla de Banias, cuando el actual territorio de Tierra Santa fue sometido al dominio de los seleucidas. 30 años más tarde, la tentativa de introducir las costumbres de la cultura helenística hizo estallar la rebelión de los macabeos. And the city known firstly at the year 200 BC, where there was a great war here between... Unos 200 años antes de Cristo, la ciudad fue escenario de una gran guerra de pueblos venidos de Grecia. Una guerra entre la casa de los seleucidas y los ptolomeos. Tras esta guerra, la ciudad fue conquistada por el imperio de los seleucidas.
Comenzaron muchas construcciones, algunas de las cuales en honor a la cultura helenística, como Pan. At the year 200, that's what we know about this place. And they started building it. Now they built it after a very certain goddess, Hellenistic goddess, called Pan. En época helenística, la ciudad vivió momentos de prestigio. Aquí Herodes construyó un templo en honor al emperador César Augusto y antes de morir dividió su reino entre sus 3 hijos. Banías fue destinado a Filipo, quien la hizo capital de su reino, dándole el nombre de Cesarea de Filipo para distinguirla de Cesarea Marítima, en la costa del mar Mediterráneo. Durante su dominio, la región se desarrolló económica y culturalmente. Se acuñaron monedas y se construyeron templos, baños, teatros y otros edificios públicos. Aquí tuvo lugar un hecho importante para el cristianismo. Jesús pasó por aquí y preguntó a los discípulos cómo era percibido por la gente. Y al final les dirigió la misma pregunta a ellos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? A partir de ahí, la bella respuesta de Pedro y la revelación de su misión. Gracias, Carlito. Bueno, y nos preguntábamos sobre este tercer numeral un par de cosas. Cuando Jesús pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? Nos preguntábamos ¿quién es Jesús para mí? Los apóstoles durmieron poco esa noche. Parecían sentir que había ocurrido un acontecimiento trascendental en su vida y en la obra del reino. Por un momento, imaginemos que estamos ahí junto con Jesús. Después de la revelación de Pedro o de la afirmación de Pedro, y esa noche, ¿qué sentiríamos esa noche? ¿Podríamos dormir? ¿Cómo viviríamos esa noche si fuéramos uno de los apóstoles de él? Bueno, gracias. Bueno, ¿algún comentario, alguna reflexión? Como dice Jaime, de a uno. Pero necesito que se ponga Carlos en la parte final del 157 2.2. 57 2.2. Ahí creo. A ver, bájalo tantito. Más. Aquí, aquí. Aquí yo quiero comentarles algo sobre esta parte. Se supone que está hablando Jesús y les dice: cuando los sentimientos del servicio para con vuestros semejantes surjan en vuestra alma, no los ahoguéis. Cuando las emociones del amor por vuestro prójimo desborden en vuestro corazón, y aquí es lo que creo que es importante y es una gran enseñanza de Jesús, expresad estos impulsos de afecto en un ministerio inteligente de las necesidades auténticas de vuestros semejantes. Entonces, esto para mí quiere decir que tenemos que pensar inteligentemente lo que vamos a dar a nuestros hermanos para ayudarnos en su crecimiento espiritual y, si es el caso, en su progreso material. Y en el libro de Urantia, en la parte de la vida de Jesús y sus enseñanzas, él utiliza la palabra inteligente muchas veces y la mayoría de las veces es a sus apóstoles, a los discípulos y a los que están oyéndolo. Eso era lo que yo quería decir. Gracias, Renato. ¿Alguien más?
Bueno. 4. La conversación sobre el reino. Desde el momento en que Jesús fue bautizado por Juan y después de la transformación del agua en vino en Caná, los apóstoles virtualmente lo habían aceptado en varias ocasiones como el Mesías. Por cortos periodos, algunos de ellos habían creído sinceramente que él era el liberador esperado. Pero si bien surgían esas esperanzas en su corazón, el maestro las hacía añicos mediante una palabra devastadora o una acción desilusionante. Hacía mucho tiempo que vivían ellos en un torbellino constante debido al conflicto entre el concepto del Mesías esperado que tenían en su mente y la experiencia de su asociación extraordinaria con este hombre que llevaban en el corazón. Era tarde por la mañana de este miércoles cuando los apóstoles se reunieron en el jardín de Celsus para almorzar. Durante buena parte de la noche y desde que se levantaron esa mañana, Simón Pedro y Simón el Celote se habían empeñado en convencer a sus hermanos de que aceptaran al Maestro de todo corazón, no solamente como el Mesías, sino también como el Hijo Divino del Dios viviente. Los dos Simones estaban casi completamente de acuerdo en su estimación de Jesús y trabajaron diligentemente para convencer a sus hermanos de que aceptaran plenamente su punto de vista. Aunque Andrés continuaba siendo el director general del cuerpo apostólico, su hermano Simón Pedro se estaba volviendo cada vez más, por consentimiento general, el portavoz de los 12. Estaban todos sentados en el jardín a eso del mediodía cuando apareció el maestro. Todos ellos lucían una expresión solemne y digna, y todos se pusieron de pie cuando él se acercó. Jesús alivió la tensión con esa sonrisa fraternal y amistosa tan característica en él, toda vez que sus seguidores se tomaban a sí mismos o tomaban un acontecimiento con ellos relacionado demasiado en serio. Con un gesto perentorio indicó que se sentaran. Nunca más recibieron los 12 a su maestro, poniéndose de pie al aparecer él ante ellos. Se dieron cuenta de que no le agradaban esas muestras exteriores de respeto. Después de compartir el almuerzo y de discutir los planes para la gira venidera de la Decápolis, Jesús inesperadamente fijó en ellos la mirada, diciendo: ya que ha pasado un día entero desde que estuviste de acuerdo con la declaración de Simón Pedro sobre la identidad del Hijo del Hombre, deseo preguntaros si vuestra decisión aún es la misma. Al oír esto, los 12 se pusieron de pie y Simón Pedro, adelantándose unos pocos pasos hacia Jesús, dijo: sí, maestro, sí, creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Pedro se sentó con sus hermanos. Jesús, aún de pie, dijo entonces a los 12: sois mis embajadores elegidos, pero sé que, en estas circunstancias, no podéis basar esta creencia en un simple conocimiento humano. Esta es una revelación del Espíritu de mi Padre a vuestra alma más íntima. Así pues, al hacer vosotros esta confesión por el entendimiento del Espíritu de mi Padre que reside en vosotros, me veo llevado a declarar que sobre estos cimientos construiré yo la hermandad del reino del cielo. Sobre esta roca de realidad espiritual construiré el templo viviente de la hermandad espiritual en las realidades eternas del reino de mi Padre. Ninguna fuerza del mal, ninguna hueste del pecado
podrá prevalecer contra esta fraternidad humana del Espíritu Divino. Aunque el Espíritu de mi Padre por siempre será la guía divina y el mentor de todos los que abrazan el vínculo de la hermandad espiritual, a vosotros y a vuestros sucesores entrego yo ahora las llaves del reino exterior, la autoridad sobre las cosas temporales, las características sociales y económicas de esta asociación de hombres y mujeres como hermanos en el reino. Nuevamente les ordenó que por el momento no dijeran a ningún hombre que él era el Hijo de Dios. Jesús estaba empezando a tener confianza en la lealtad e integridad de sus apóstoles. El maestro comprendía que una fe capaz de soportar lo que sus representantes elegidos tan recientemente habían tenido que pasar, sobrellevaría indudablemente las duras pruebas que se aproximaban y emergería del naufragio aparente de todas sus esperanzas a la nueva luz de una nueva dispensación, pudiendo así salir para iluminar un mundo envuelto en tinieblas. En este día, el maestro comenzó a creer en la fe de sus apóstoles, salvo uno. Y desde entonces ha estado Jesús construyendo ese templo viviente sobre los mismos cimientos eternos de su afiliación divina. Y los que así lleguen a tener autoconciencia de que ellos son hijos de Dios, son las piedras humanas que integran este templo viviente de filiación, erigido para glorificar y honrar la sabiduría y el amor del Padre eterno de los espíritus. Y cuando Jesús hubo así hablado, ordenó a los 12 que se retiraran a solas en las colinas para procurar sabiduría, fuerza y guía espiritual, hasta la hora de la comida vespertina. Así pues, hicieron ellos lo que el maestro les advirtió. Bueno, y acá vemos unas imágenes que me parecían muy ilustrativas de qué importante es cuando uno desde bebé comienza, por ejemplo, en esta que tenemos el bebé ahí, dando gracias por la comida. Me pareció extremadamente representativo de lo que los padres podemos hacer con los hijos, ¿no? O los tíos, los amigos, con los bebés, digamos. Y después tenemos esta otra imagen de los chiquitos en el colegio, que es muy interesante y muy importante, les digo, practicar, lo pusimos a prueba nosotros en algunos colegios acá, que antes de, cuando comienza la clase, 5 minutos, cuando uno le dedica 5 minutos antes de comenzar la clase, de tratar de tranquilizar a los chicos, de hacer un tipo de armonización o tratar de hacer alguna plegaria, ponerse en presencia de Dios, las clases se tornan bastante armoniosas. Y además, antes de salir a los recreos, 5 minutitos antes también, se hace exactamente la misma tarea, de ponernos en presencia de Dios, de relajarnos un poquito. Entonces los chicos al recreo salen como un poquitito más calmos, más tranqui. Y bueno, está de más decir, ya en grande, cuando uno tiene la posibilidad de elegir y realmente querer seguir el camino de Dios, ponernos en esa presencia, ¿no? Aunque sea 2 minutos, 3 minutos, 5 segundos, ponernos en presencia de Dios. Bueno, eso es lo único que queríamos decir con respecto a estas ilustraciones. Y ahora sí, unas pequeñas reflexiones que podríamos charlarlas entre todos, por supuesto, ¿no? Dice, Simón Pedro y Simón el Celote se habían empeñado en convencer a sus hermanos de que aceptaran al Maestro de todo corazón, no solamente como el Mesías, sino también como el Hijo Divino del Dios viviente. Bueno, ya en varias oportunidades hemos charlado respecto a este tema, que inclusive Jaime lo recalcó también varias veces, de decir que nosotros no debemos tratar de convencer a nadie. Y la pregunta era, por ejemplo, ¿tratamos de convencer a algún hermano para que lea la revelación dada en el libro de Urantia?
Yo creo que ahora ya no tratamos de convencer, yo por ahí digo, yo trato de seducir, tal vez no es la palabra adecuada, pero creo que lo que tendríamos que hacer es tratar de inspirar mínimamente con algunos ejemplos diarios nuestros, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo a esto, si tiene alguien algo para decir, comentar, preguntar. Bueno, y la otra cita decía, sí, maestro, sí, creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo impacta en nuestra vida cotidiana creer que Micael es el Hijo del Dios viviente? Por ejemplo, ¿qué contestaría yo ahí? Diría yo debería ser, digo debería ser en potencial, por supuesto, porque me falta mucho para hacerlo, ¿no? Debería ser un ejemplo de todo lo que voy aprendiendo, de todo lo que voy sintiendo, y yo creo que todos lo aspiramos, ¿no? O sea, el seminario esto se llama Viviendo las enseñanzas de Jesús. Yo creo que de alguna manera, si estamos acá, es precisamente porque queremos ser ese ejemplo, ¿no? Después otra cita dice, aunque el Espíritu de mi Padre por siempre será la guía divina y el mentor de todos los que abrazan el vínculo de la hermandad espiritual, a vosotros y a vuestros sucesores, es ahí donde yo incluyo, o los incluyo a todos ustedes y a nosotros, dice, y a vuestros sucesores, entrego yo ahora las llaves del reino exterior, la autoridad sobre las cosas temporales, las características sociales y económicas de esta asociación de hombres y mujeres como hermanos en el reino. Entonces yo, cuando me pongo a reflexionar sobre esto, digo, vaya, tamaña tarea tenemos, ¿no? Y digo, si tenemos la certeza de querer hacer la voluntad del Padre, también me pregunto, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? Y nos consideramos parte de la hermandad espiritual, debemos estar dispuestos a hacer todo lo necesario para cada vez ser mejores personas. Y estar atentos, yo creo que por ahí pasa mucho, estar atentos a actuar con responsabilidad con nuestra familia, por ende con nuestros amigos, en nuestro barrio, debemos ser ejemplo, con nuestro país y el mundo. Y para ello debemos tener, digo, buenos sentimientos, porque si tenemos buenos sentimientos, eso nos lleva a tener buenos pensamientos, de tal manera que nuestro comportamiento sea siempre coherente. Y la última cita dice, y cuando Jesús hubo así hablado, ordenó a los 12 que se retiraran a solas en las colinas para procurar sabiduría, fuerza y guía espiritual. Y digo, ¿encontramos el espacio y el tiempo para una cita con Dios? Para agradecerle, pedir su guía y su protección. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Quiere hacer alguna reflexión por todo lo que vamos viendo? A ver, yo quisiera hacer un comentario referente hacia el planteamiento tuyo de convencer, que tú decías seducir. Yo creo que la palabra realmente es motivar, ¿sí? Motivar. Nosotros debemos motivar a la gente a que lea el libro de Urantia por el contenido tan supremamente interesante que hay. O sea, cuando uno cuenta un poquito qué contiene, realmente la gente se motiva a estudiarlo, más que convencerlo, más que ponerme a decirle que si es verdad, que no es verdad, no, simplemente mire la información que contiene, mire la perspectiva que nos da de la Trinidad, mire la perspectiva que nos da de la administración cósmica, mire la perspectiva que nos da de lo que es el universo que creó Jesús como Miguel de Nevadón, mire la información tan valiosa de tener 1 millón de años de historia, es que eso es algo maravilloso, ¿sí? Es que en las escrituras recordemos que la Biblia, que es el libro con que nos cuadricularon la cabeza a nosotros, tiene 6.000 años de historia desde
desde supuestamente Adán hasta nuestros días. Entonces, cuando hablamos de 1 millón de años de historia, realmente uno motiva a la gente cuando le cuenta. Ahora, si uno es un poquito más audaz y le dice, mire, le regala, por ejemplo, el índice, ¿sí? O sea, hay muchas formas de motivar, no de convencer. Recordemos que el que convence es el espíritu de la verdad y nuestro ajustador de pensamiento. La persona que esté preparada va a recibir. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguien más tiene alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? Rita, yo sobre la pregunta de si el maestro, creemos que tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿cómo impacta nuestra vida cotidiana creer que Micael es el Hijo de Dios viviente? Yo pienso que nosotros estudiando la revelación todo este tiempo, yo pienso que se ve en nuestras vidas. O sea, realmente el primer cambio grande que tenemos es dejar de creer que Jesús es una persona flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, colgado en una cruz como lo hemos aprendido desde muy pequeños. Entonces, eso yo pienso que es lo primero, conocer de dónde viene Él, quién es Él, qué vino a hacer a esta tierra, que no era solamente a juzgarnos y a morir por nosotros, como nos lo enseñaron, sino que realmente es ese maestro nuestro, el creador de este superuniverso. Eso eleva nuestra mentalidad. Y tal como lo leíamos en la parte más atrás, decía que elevemos nuestra mente, nuestra mentalidad. Entonces, eso se nota. Yo pienso que esta revelación nos abre la mente a otro conocimiento mucho más elevado y eso se ve reflejado en nuestra vida y se une a lo que dice acá abajo que tenemos que tener un comportamiento coherente. Yo pienso que eso es lo más importante que se trabaja mentalmente cuando aprendemos estas cosas espirituales, es que aprendemos a tener coherencia y la gente se da cuenta de eso, sabe que nosotros lo que decimos, hacemos y pensamos, pues es coherente y creen en nosotros. Gracias, Marta. Creo que Alfonso tenía levantada la mano. Sí. Ay, adelante. Sí, retomando un poquito lo que preguntaba usted de lo que es, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Eso es una pregunta que constantemente resuena en mi cabeza y después de haber analizado toda la vida de Jesús y después de haber analizado el trabajo que hicieron los reveladores para entregarnos esta joya de este libro, el libro azul, yo llego a la conclusión que todo eso es un acto de amor y que pues realmente la voluntad de Dios, de nuestro Padre Universal, es precisamente eso, buscar la manera de hacer el bien a los demás. Hacer la voluntad de Dios abarca muchas facetas de nuestra vida. Y creo yo que si nos dejamos guiar por los frutos del Espíritu, como se mencionaba en documentos anteriores, creo que si nos dejamos llevar por ese espíritu o el ajustador, y nosotros reparamos en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales, desde nuestro núcleo familiar, desde nuestro vecindario, y si nosotros ya tenemos esta revelación en nuestra mente y corazón, creo que pues tenemos que tener la ciencia para mí la definición de amor sería, es la voluntad de Dios, amar, ¿no? Y la definición de amor sería la ciencia que busca o inventa algo o crea algo que sea útil para uno mismo y para todos los demás. Y yo quiero felicitar a este grupo de ICSS porque lo que están haciendo es un acto de amor, es parte de la voluntad de Dios, dar a conocer a la gente. Yo estoy contento de que haya sido yo admitido aquí y pues mi sentimiento es que agradezco mucho que el Padre Universal me haya guiado hasta aquí y que esté ahorita disfrutando de estas enseñanzas de Jesús y que también esté caminando con ustedes, mis hermanos,
en las enseñanzas de Jesús. Gracias. Gracias, Abu Alfonso. ¿Alguien más? Bueno, continuemos, Carlito. Cinco, el nuevo concepto. La característica nueva y vital de la confesión de fe de Pedro fue el reconocimiento claro de que Jesús era el Hijo de Dios, de su divinidad incuestionable. Desde su bautismo y la boda de Caná, estos apóstoles le consideraban de varias maneras el Mesías, pero no formaba parte del concepto judío del libertador nacional, que él fuera divino. Los judíos no habían enseñado que el Mesías surgiría de la divinidad. Él sería el ungido, pero apenas sí habían considerado que era el Hijo de Dios. En la segunda confesión se subrayó el hecho de la naturaleza combinada, la realidad excelsa de que Él era a la vez el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y sobre esta gran verdad de la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, declaró Jesús que construiría el reino del cielo. Jesús había tratado de vivir su vida en la tierra y completar su misión de auto-otorgamiento como el Hijo del Hombre. Sus seguidores se inclinaban a considerarlo el Mesías esperado. Sabiendo que no satisfaría jamás esas expectativas mesiánicas, él intentó modificar el concepto de ellos sobre el Mesías en una forma que le permitiera satisfacer parcialmente las ansias de ellos. Pero ahora se había dado cuenta de que ese plan casi no podía ser llevado a cabo con éxito. Por consiguiente, eligió audazmente revelar un tercer plan, anunciar abiertamente su divinidad, reconocer la verdad de la confesión de fe de Pedro y proclamar directamente a los 12 que él era el Hijo de Dios. Durante 3 años había proclamado Jesús que él era el Hijo del Hombre, mientras que durante esos mismos 3 años los apóstoles insistieron en opinar con creciente convencimiento que él era el Mesías judío esperado. Ahora pues, él revelaba que era el Hijo de Dios y que construiría el reino del cielo sobre el concepto de la naturaleza combinada del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Había decidido que ya no se esforzaría por convencerlos de que él no era el Mesías. Se proponía en cambio revelar audazmente lo que él es, sin prestar atención a la determinación de ellos de persistir en considerarlo el Mesías. Se nos presenta aquí una vez más la oportunidad de entender cuál era el verdadero concepto de Dios, o sea, porque para Jesús, porque para Jesús mismo pues había sido una tarea, no digamos complicada ni difícil porque él lo supo manejar, pero sí una tarea que tenía que manejar con cuidado, el cómo mostrarse ante los hombres, porque los hombres de esa época, incluso sus apóstoles, que eran, digamos, los más iluminados de ese momento, los que estaban al lado de él aprendiendo constantemente, todavía no entendían cuál era la verdadera misión de Jesús. Entonces, luego de ese momento de gran iluminación, donde Pedro y los 12 y todos los apóstoles confesaron la fe, confesaron diciendo que él era el Hijo del Dios viviente, pues esa fue la oportunidad que tomó Jesús para establecer y seguir construyendo el reino del cielo sobre esa nueva naturaleza, ese nuevo concepto que es la combinación del Hijo del Hombre y la combinación del Hijo de Dios, que es lo que queremos explicar en esta lámina. Y de ahí en adelante Jesús sigue trabajando, mostrándose y enseñando el reino del cielo a los hombres y por ende a nosotros, porque nosotros somos los sucesores de los apóstoles. Ya nos dijo, ya nos entregó las llaves del reino exterior, lo acaba de hacer. Está en nuestras manos enseñarlo, saberlo enseñar, y ya sabemos cuál era la verdadera misión de Jesús. No era el Mesías, no era el Mesías como lo tenían pensado los judíos, que iba a ser el rey, el ungido, que iba a ser el libertador nacional.
más bien el carácter de Jesús, pues es un carácter divino que viene a enseñarnos el reino del cielo. La tarde siguiente. Jesús y los apóstoles permanecieron otro día en la casa de Celsus, esperando a los mensajeros con algún dinero enviados por David Zebedeo. Después del colapso de la popularidad de Jesús, los ingresos disminuyeron considerablemente. Cuando llegaron a Cesarea de Filipo, el tesoro estaba vacío. Mateo no quería abandonar a Jesús y a sus hermanos en ese momento y no disponía de fondos propios para entregar a Judas como lo había hecho tantas veces anteriormente. Sin embargo, David Zebedeo previó esta probable disminución de los ingresos, por lo tanto instruyó a sus mensajeros que mientras se abrían camino a través de Judea, Samaria y Galilea, actuaran como recolectores de dinero para llevarlo a los apóstoles y a su maestro exiliados. Así pues, por la noche de ese día, los mensajeros llegaron de Betsaida trayendo fondos suficientes para el sostén de los apóstoles hasta su retorno, antes de embarcarse en la gira por la Decápolis. Mateo calculaba que para entonces tendría un dinero proveniente de la venta de su última propiedad en Capernaum, y ya había dispuesto que ese dinero fuera entregado anónimamente a Judas. Ni Pedro ni los demás apóstoles tenían un concepto adecuado de la divinidad de Jesús. Apenas si comprendían que este era el comienzo de una nueva época en la carrera terrenal de su maestro, el tiempo en que el instructor curador se transformaría en el Mesías, según un nuevo concepto, el Hijo de Dios. De ahí en adelante apareció en el mensaje del maestro una nueva nota. De aquí en adelante su único ideal del vivir fue la revelación del Padre y la única idea de enseñar, la de presentar a su universo la personificación de esa sabiduría suprema que tan solo puede ser comprendida si se la vive. Él vino para que podamos tener vida y tenerla más abundantemente. Ya pues entraba Jesús en la cuarta y última etapa de su vida humana en la carne. La primera etapa fue la de su niñez, un periodo en el que tan solo tenía una conciencia nebulosa de su origen, naturaleza y destino como ser humano. La segunda etapa correspondió a los años de desarrollo de la autoconciencia, su juventud y su ingreso en la edad adulta, durante la cual comprendió más claramente su naturaleza divina y su misión humana. Esta segunda etapa finalizó con las experiencias y revelaciones asociadas con su bautismo. La tercera etapa de la experiencia terrenal del maestro se extendió desde el bautismo a través de los años de su ministerio como maestro y curador hasta el momento importante de la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Este tercer periodo de su vida terrenal comprendió la época en que sus apóstoles y seguidores inmediatos le conocieron como el Hijo del Hombre y le consideraron el Mesías. Favor cerrar el micrófono por allí. El cuarto y último periodo de su carrera terrenal comenzó aquí en Cesarea de Filipo, continuando hasta la crucifixión. Esta etapa de su ministerio fue caracterizada por su reconocimiento de una divinidad y comprendió las labores de su último año en la carne. Durante este cuarto periodo, aunque la mayoría de sus seguidores aún le consideraban el Mesías, fue conocido por los apóstoles como el Hijo de Dios. La confesión de Pedro marcó el comienzo de un nuevo periodo de mayor comprensión de la verdad de su ministerio supremo para todo un universo como hijo autootorgador en Urantia, y el reconocimiento de ese hecho, por lo menos en forma nebulosa, por parte de sus embajadores elegidos.
Entonces, en esta tabla están ahí las 4 etapas de la vida humana de Jesús de Nazaret, lo que acabo de leer, pero en una manera tal vez más visual para su posterior lectura. Así pues, ejemplificó Jesús en su vida lo que enseñó en su religión: el crecimiento de la naturaleza espiritual mediante la técnica del progreso del vivir. No hizo hincapié, aunque sí lo hicieron sus seguidores más adelante, sobre la lucha incesante entre el alma y el cuerpo. Más bien enseñó que el espíritu vencerá fácilmente a los dos y reconciliará eficaz y provechosamente muchos de los elementos de esta guerrilla entre intelecto e instinto. A partir de este momento, se vincula un nuevo significado a todas las enseñanzas de Jesús. Antes de Cesarea de Filipo, él explicó el Evangelio del Reino, presentándose como su instructor principal. Después de Cesarea de Filipo, ya no apareció meramente como maestro, sino como representante divino del Padre Eterno, que es el centro y circunferencia de este reino espiritual. Y fue necesario que hiciera todo esto como ser humano, como el Hijo del Hombre. Jesús había intentado sinceramente conducir a sus seguidores al reino espiritual actuando como instructor, luego como instructor curador, pero no hubo caso. Bien sabía que su misión en la tierra no podría de ninguna manera satisfacer las expectativas mesiánicas del pueblo judío. Los antiguos profetas habían concebido a un Mesías que él jamás podría ser. Intentó establecer el reino de su padre actuando como hijo del hombre, pero sus seguidores no pudieron seguirlo en esa senda. Jesús, viendo esto, decidió pues salir al encuentro de sus creyentes, preparándose así para asumir abiertamente el papel de hijo de Dios autootorgador. Por lo tanto, este día en el jardín, los apóstoles escucharon de Jesús muchas cosas nuevas. Algunas de sus declaraciones les resultaban extrañas aún a ellos. Entre otros anuncios sorprendentes, escucharon declaraciones como las siguientes. Recordemos que era la primera vez que estas declaraciones se estaban haciendo en Urantia y que la primera vez que ellos las escucharon. Para nosotros quizás ya no sean de asombro tanto porque las hemos venido escuchando, pero para ellos era la primera vez. Y vamos a ver cuáles fueron esas declaraciones. De ahora en adelante, si un hombre quiere asociarse con nosotros, que cargue con las obligaciones de la filiación y que me siga. Mire que hay unas obligaciones de la filiación. Cuando ya no esté con vosotros, no penséis que el mundo os tratará mejor de lo que trató a vuestro maestro. Si me amáis, preparaos para poner a prueba este afecto mediante vuestra disposición a hacer el sacrificio supremo. ¿Cuál será ese sacrificio supremo? ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Y prestad oído a mis palabras. No he venido para llamar a los rectos, sino a los pecadores. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para otorgar su vida como don para todos. Yo os declaro que he venido para buscar y salvar a los que están perdidos. En este mundo, ningún hombre ve al Padre ahora, excepto el Hijo que vino del Padre. Pero si el Hijo es elevado, atraerá a todos los hombres hacia él, y el que crea esta verdad de la naturaleza combinada del Hijo, tendrá una vida más perdurable, una vida que trascenderá las edades. Entiendo yo que es la vida eterna, para que sea perdurable y que trascienda las edades. Aún no podemos proclamar abiertamente que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, pero esto ya os ha sido revelado. Por eso os hablo audazmente en cuanto a estos misterios. Aunque estoy ante vosotros en esta presencia física, he venido de Dios el Padre. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo he venido del Padre a este mundo, así como me habéis conocido. Y os declaro que pronto debo partir de este mundo y retornar a la obra de mi Padre.
sin ninguna duda, Jesús va diciendo, he venido de Dios el Padre. Ahora pues, ¿puede comprender vuestra fe la verdad de estas declaraciones si tenéis presente mi advertencia de que el Hijo del Hombre no satisfará las expectativas de vuestros antepasados y de su concepto del Mesías? Mi reino no es de este mundo. ¿Podéis creer la verdad sobre mí si tenéis presente que los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza? Sin embargo, yo os digo que el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre trabaja conmigo en todas estas cosas y jamás me dejará solo en mi misión, así como yo nunca os abandonaré, una promesa de Jesús, cuando finalmente salgáis para proclamar este evangelio por todo el mundo. Así pues, os he traído aquí conmigo y os he pedido que os apartéis a solas un corto periodo para que podáis comprender la gloria y entender la grandeza de la vida a la cual os he llamado. Lo importante de apartarse a solas para meditar. La aventura de establecer por la fe el reino de mi Padre en el corazón de la humanidad. La construcción de mi hermandad de asociación viviente con las almas de todos los que creen en este evangelio. Los apóstoles escucharon en silencio estas declaraciones audaces y sorprendentes y estaban pasmados. Y en el diccionario me dice que pasmado es que está como embobado, que no se entera de lo que ocurre o de lo que se dice. Y así estaban ellos, pasmados. Se dispersaron luego en pequeños grupos, tal como Jesús les dijo, para reflexionar y comentar las palabras del Maestro. Habían confesado que Él era el Hijo de Dios, pero no podían captar plenamente el significado de lo que habían sido conducidos a hacer. Si alguien tiene algún comentario, por favor. Pues entonces continúa el número 7, Luis. Los diálogos de Andrés. Esa noche Andrés decidió celebrar diálogos personales indagatorios con cada uno de sus hermanos y tuvo conversaciones provechosas y consoladoras con todos sus asociados, excepto con Judas Iscariote. Andrés no había tenido nunca con Judas la asociación personal e íntima que compartía con los demás apóstoles. Por consiguiente, no le había dado importancia al hecho de que Judas no abría nunca su corazón libre y confidencialmente al jefe del cuerpo apostólico. Pero en esta ocasión estaba Andrés tan preocupado por la actitud de Judas que, más tarde esa noche, cuando todos los apóstoles estuvieron profundamente dormidos, buscó a Jesús y le planteó la causa de su ansiedad. Dijo Jesús: no es erróneo, Andrés, que tú vengas a mí con este asunto, pero ya no podemos hacer nada más. Tan solo sigue brindándole la máxima confianza a este apóstol y nada digas a tus hermanos sobre esta conversación conmigo. Esto fue todo lo que pudo sacarle Andrés a Jesús. Siempre había habido una sensación extraña en este judío y sus hermanos galileos. Judas mucho sufrió por la muerte de Juan el Bautista. Se sintió gravemente herido por los reproches del maestro en varias ocasiones. Sufrió gran desencanto cuando Jesús se negó a ser rey. Se sintió humillado cuando Jesús huyó de los fariseos. Dolorido porque se negó a aceptar el desafío de los fariseos que le pedían un signo. Confundido porque su maestro no quería manifestar su poder. Y más recientemente, deprimido y a veces desalentado porque las arcas estaban vacías. Además, Judas extrañaba el estímulo de las multitudes. Los demás apóstoles también estaban afectados en mayor o menor grado por estas mismas pruebas y tribulaciones, pero amaban a Jesús. Por lo menos,
deben haber amado al maestro más de lo que lo amaba Judas, porque le siguieron hasta el amargo fin. Siendo de Judea, Judas tomó como ofensa personal la reciente advertencia de Jesús a los apóstoles, guardaos del fermento de los fariseos. Se inclinaba a considerar esta declaración como una referencia velada a él mismo. Pero el gran error de Judas fue, una y otra vez, cuando Jesús enviaba a sus apóstoles a que oraran a solas. Judas, en vez de buscar una comunión sincera con las fuerzas espirituales del universo, se dejaba llevar por pensamientos basados en el temor humano y persistía en albergar dudas insidiosas sobre la misión de Jesús, dejándose llevar por su tendencia desafortunada a cobijar sentimientos de venganza. Ahora pues, Jesús quería llevar a sus apóstoles consigo al Monte Hermón, donde había decidido inaugurar la cuarta fase de su ministerio terrenal como Hijo de Dios. Algunos de ellos habían estado presentes en su bautismo en el Jordán y había presenciado el comienzo de su carrera como Hijo del Hombre, y él deseaba que algunos de ellos también estuvieran presentes para escuchar su autoridad para la asunción del nuevo y público papel del Hijo de Dios. Por consiguiente, en la mañana del viernes 12 de agosto, Jesús dijo a los 12, preparad provisiones y preparaos para viajar allende a la montaña, donde el Espíritu me pide que vaya para ser provisto para terminar mi obra en la tierra. Y deseo llevar conmigo a mis hermanos para que también puedan ser fortalecidos para los tiempos difíciles de esta experiencia que se aproxima. Cuando estamos preparando la clase y cuando estamos haciendo la lectura, pues pensamos en qué vamos a aprender, qué vamos a sacar de reflexión sobre la lectura, y hay 1000 aristas, hay 1000 puntos de vista sobre los cuales uno puede pararse para mirar cómo estudiar y aprender y enseñar un capítulo. Aquí hay 3 frases que no eran las frases iniciales. Después de habernos reunido con los compañeros, pues yo aprendí personalmente que antes las frases que tenía era hablando un poco sobre el carácter de Judas, pero el mismo Jesús nos enseña cómo hay que tratar a este tipo de personas como Judas. Jesús no lo satanizó, Jesús no lo sacó, ni lo hizo a un lado, ni lo puso en el escarnio público, sino más bien le dijo a Andrés, sigue brindándole la máxima confianza a este apóstol. Jesús respetó esa intimidad del carácter de Judas, y como lo digo, no lo puso en la palestra pública para satanizarlo. Él sabía, seguramente no podía explicarle a Andrés tantas cosas que suceden con tantas personas que van en el camino, unos adelante, otros atrás. Simplemente es un hermano más y síguele brindando la máxima confianza. Y nada digas a tus hermanos sobre esta conversación conmigo. O sea, él quería que de todos modos Judas pues no fuera puesto en la palestra por los demás, ni fuera hecho algo a ningún lado. Jesús seguramente ya sabía lo que iba a pasar. Y una frase muy bonita también que me iluminó bastante: buscar una comunión sincera con las fuerzas espirituales del universo. Esta frase lo dicen los divulgadores del libro, pero también es una frase que está dirigida no solo para Judas, también es una frase que está dirigida para todos nosotros, está dirigida para mí. Buscar una comunión sincera con las fuerzas espirituales del universo. Que lo decía Jesús. Jesús no decía, bueno, vaya, siéntense a orar. O sea, usaba unas palabras muy espirituales, muy diferentes a lo que estuvimos enseñados o lo que nos enseñaron en estos 20 siglos atrás. Que podemos retirarnos a un lugar tranquilo a buscar una comunión sincera con las fuerzas espirituales del universo, no con nadie más, con las fuerzas universales del universo. Obvio, ahí van a estar presentes Jesús, el Espíritu Divino, bueno, todos los que nos están guiando y nos están iluminando
para continuar adelante. Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna reflexión para compartir con nosotros? ¿Algún mensaje, alguna pregunta? Yo quisiera volver sobre el 6.4. Si de pronto pudieras compartirlo. Mira qué interesante. Dice, así pues ejemplificó Jesús en su vida lo que enseñó en su religión, el crecimiento de la naturaleza espiritual mediante la técnica del progreso del vivir. Y aquí, pues, ustedes lo tienen resaltado. Nosotros no podemos olvidar de vivir, o sea, nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos y miren ustedes cómo lo dice más adelante, y sin embargo tenemos que estar creciendo espiritualmente. Dice, no hizo hincapié, aunque sí lo hicieron los seguidores más adelante, sobre la lucha incesante entre el alma y el cuerpo. Más bien enseñó que el espíritu vencerá fácilmente a los dos y reconsiderará eficaz y provechosamente muchos de los elementos de esta guerrilla entre el intelecto y el instinto. Yo creo que nosotros nunca podemos perder de vista que somos, ya puedes dejar de compartir, que tenemos una condición mortal en este momento y que como tal estamos sujetos a todas las necesidades corporales, humanas, los conflictos de ser seres materiales y mortales, ¿no? Pero aún así debemos estar buscando las cosas espirituales que nos ayudan a manejar todas las cosas temporales y de nuestra condición mortal. En la medida que nosotros seamos conscientes de eso, nos es más fácil, porque no podemos olvidar que sentimos pasiones, que nos sacan la piedra, que nos atraen las cosas del mundo, o sea, las cosas que son normales dentro de nuestra naturaleza mortal. Entonces, debemos reconocer eso para seguir buscando los valores espirituales. Y las cosas del alma es tratar de todas las cosas que tengan trascendencia eterna, buscar cómo resaltarlo, porque es una forma de combatir, como eso lo dice, ¿sí? Esa guerrilla entre intelecto y toda esta condición que tenemos. Básicamente era eso. Y felicitarlos. Muy bien llevada la clase, muy bonita. Yo quiero agregar algo. Quiero dar las gracias al grupo, a Rita, a Elenita, Carolina, Luis y Carlos, porque verdaderamente ellos han trabajado de una forma muy linda, muy coordinada, con mucho amor, con mucha dedicación. Y creo que somos muy afortunados, Jaime, Paulita, Javier y yo, en tener este grupo. Verdaderamente lo han hecho muy lindo, todas las reflexiones, los comentarios, la forma de llevar la clase, la sesión. Fue muy linda, estoy muy agradecida con ustedes, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Y Jaime, creo que tenemos aquí un buen potencial para la siembra. Gracias. Gracias, Flor. Yo hablaba con algunos miembros esta semana y les decía que vamos a hacer ensayos que vamos a rotarlos a todos contra todos. O sea, esto no es manguala porque entonces nos vamos acomodando, ¿sí? Sino vamos a empezar a rotarlos a ver cómo se sienten ustedes, ¿sí? Yo creo que hablaba con Luis, hablaba con Javier, ¿sí? Sobre eso, ¿sí? Vamos a rotarlos y vamos a ponerlos a trabajar porque necesitamos que ustedes se sientan trabajando con personas diferentes, ¿sí? Para que vean cómo se sienten. Y seguramente los tendremos rotando en 4, 5, 6 equipos distintos que vamos a armar, porque lo que queremos es que ustedes nos den el feedback, el cómo se sintieron, ¿sí? Hombre, ¿sabe qué? Yo trabajé bien con esta persona, me gustó más trabajar con este, me gustó más trabajar con el otro, ¿sí? Para que nos vayamos fogueando. Además es una experiencia muy bonita. Fíjense que en la medida que vamos viendo los equipos, vamos viendo los talentos y las habilidades y sobre todo vamos reconociendo que no todos somos buenos para lo mismo. ¿Sí? Y eso es lo que nos da fortalezas cuando hacemos equipos, porque nos vamos complementando los unos con los otros. Nos vamos complementando las debilidades mías con las fortalezas de ustedes, entonces eso es lo que va haciendo un equipo valioso. Entonces yo de verdad de corazón les agradezco el esfuerzo. Empezamos a ver ya liderazgo y sobre todo empezamos a ver compromiso. Ahora yo quiero llamar su atención sobre algo. Este curso es un curso
que, claro, lo estamos haciendo más detenidamente, todo lo que ustedes quieran, pero fíjense que es un curso que nos va a tomar poco más de 2 años, ¿sí? Y es una parte. Cuando nosotros vamos a meter en la vaca loca que nos vamos a meter ahora con la nueva versión del libro, coger otra vez el curso completo, ¿sí? Del libro de Urantia. Es un compromiso que yo quiero que ustedes lo piensen, porque es un curso que si uno dictara 2 documentos por sesión, ¿sí? Que son sesiones del orden de 3 horas, donde ya sale uno con la raya borrada y el espíritu golpeado, ¿sí? Después de 3 horas de estar uno aquí pegado, pues estamos hablando fácilmente de un poquito menos de 3 años. Entonces, es un compromiso. Miren ustedes nomás el trabajo que tiene preparar una sesión. Ahora yo quiero que ustedes piensen en la responsabilidad de metérsele uno a esta vaca loca de coger y decir, bueno, los próximos 2 años y medio no tengo derecho a nada. Jueves es, yo a veces, con mucho respeto, cuando veo que la gente me dice, oiga, qué pena que este jueves tenga un compromiso. Miércoles, yo tengo un compromiso para mí que es sagrado. Es con el Señor y con ustedes. Y para mí los jueves no hay nada que me atraviese. Mire que el cumpleaños de mía, lo siento, hija, el jueves tengo clase. O sea, yo no me les pelo una clase por ningún motivo de vida o muerte. Porque fíjense que ni siquiera cuando casi me morí hace año y pico, ¿sí? ¿Sí? O sea, no les he fallado. Pero es que no les he fallado no solo a ustedes, al Señor. Es que el compromiso, yo quiero que ustedes sientan esa responsabilidad, se pongan la mano en el pechito, ¿sí? Cuando dice de hacer la voluntad del Padre, dice, oiga, yo estoy preparado para eso, por eso también queremos hacer los equipos, porque también es una forma de apoyarnos los unos a los otros, por si en algún momento nos enfermamos o pasan 1000 cosas. Mire, hoy, por ejemplo, me disculpan que no los saludé a la entrada y que casi no entro, porque el computador le dio por reiniciarse justo a la hora de la clase, ¿sí? Entonces me tocó entrar por el celular, ¿sí? Y casi no puedo entrar por el computador. Entonces, hay cosas que pasan, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante los equipos. Entonces, todas son cositas que queremos que ustedes vayan pensando, para que cuando definitivamente, digamos, el equipo 1 fue tan, fulano, mengano y perencejo, uno dice, pues madre, ya ellos saben en qué se están montando y saben el compromiso tan serio que tenemos con el jefe. Mis queridos amigos, cada día va a haber más gente abierta, más gente interesada. Esto que decía Rita, del tema de no convencer, no, tenemos que ser muy hábiles en motivar a la gente a que conozca el libro. Recuerden que esa es toda la labor nuestra, invitar a conocer, punto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ok? Mil gracias a ustedes por su tiempo. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Si me permites un segundito, Jaime, yo quiero agradecerles profundamente porque los que me conocen un poquito más saben lo que a mí me cuesta hablar, pero realmente yo tengo toda la disposición de aprender, de estar. Así que primero le agradezco a Dios profundamente y a cada uno de ustedes. Y a vos, Flor, por creer en mí, y a los chicos que nos han acompañado esta noche, que realmente Carlito, Luis, Caro y Elenita son un sol. Realmente hemos trabajado fantástico todos estos días, así que de corazón les agradezco a todos. Mil gracias, Rita, y mil gracias, Flor, y mil gracias a cada uno de ustedes. ¿Ok? Y muchas felicidades, muy lindo trabajo de todos. Excelente. Mis queridos amigos, si no hay nada más, pues nos sobró un ratico, aprovechémoslo hoy que nos sobra, porque después tendremos que robarle tiempito a las clases para completar los documentos. ¿Ok? Jaime, yo quisiera hablar sobre... Sí, Marta. Sobre la conversación de Andrés con Judas. A mí todavía me causa curiosidad. ¿Con Judas o sobre Judas? Sobre Judas. Ok. Era esa personalidad que tenía Judas, o sea, realmente no se conmovió, no se movió, viviendo tanto tiempo con los apóstoles, viendo las cosas que hacía el maestro, su manera de vivir, su personalidad encantadora. Entonces a mí sí me causa curiosidad realmente, y uno encuentra, o sea, yo conozco personas que son muy duras en ese sentido y no creen muchas cosas de Dios y de la vida de Jesús, pero pues realmente este hombre que vivió, o sea, que tuvo las vivencias de Jesús, que lo compartió, vio sus señales, realmente pues
no sé, o sea, me causa curiosidad tener una persona como esas en el apostolado de Jesús. Y Jesús sabía, ¿no? Jesús sabía todo, entonces todavía me genera curiosidad si sabían lo que iba a pasar, pues no sé, tú lo has dicho muchas veces, era una persona ya destinada para cumplir una cierta misión, igual que Juan. Pero pues sí es sorprendente que este hombre fue demasiado duro ante todas las enseñanzas del maestro. A ver, yo quisiera aclararte algo. No es que fuera destinada, todos usamos el libre albedrío. Lo que yo sí sé y lo que yo sí he aprendido es a no juzgar, ¿sí? Fíjate que el Señor nos enseña que hay un montón, por eso las autoridades celestiales son tan sabias en emitir los juicios. Nosotros no tenemos elementos de juicio para juzgar ni a Judas ni a nadie, ¿sí? Porque es que también la educación que él tuvo, y fíjate que en algunas partes se explica, ¿sí? De sus padres, de la situación social, la situación en que se movió, ¿sí? Él era un niño fifí de la época, pero con una cantidad de condiciones en su educación, en su niñez, en todo, que lo llevaron a actuar de esa manera. Y lo único cierto es que lo que haya sido, hay autoridades celestiales que tienen todos los elementos de juicio para juzgar, no nosotros, ¿sí? Yo eso lo he aprendido, o sea, nosotros no tenemos la más remota idea de los componentes sociales, genéticos, educativos, familiares, de mil cosas que arrastra a la gente para que actúe de una u otra forma. Ahora, algo sí sé, y es que todos tendremos que dar cuenta de nuestras decisiones, ¿sí? Y eso es lo único que me preocupa. Por el momento mi preocupación es Jaime con Jaime, ¿sí? Porque sé que allá cuando me toque, cuando me llamen a calificar servicios, me tocará dar explicaciones de mi comportamiento y de mis decisiones. De resto, cada cual tendrá que tomar sus propias decisiones y aceptar las consecuencias de las decisiones. ¿Ok? Entonces no se desgasten en eso. Sí. Alfonso quiere hablar, Jaime. Yo eres la que manda, Rita. Sí, que le veo la manito ahí levantada, Alfonso. Sí, nada más es una pregunta con respecto a lo que manifestó Martita sobre este asunto de Judas. Es una pregunta nada más. ¿Judas tendrá todavía la oportunidad de resucitar para tener la oportunidad de comprender lo que es el amor del Padre y que él decida hacer la voluntad del Padre? Esa es mi pregunta. O ya es como dice, o ya es como dice la Biblia, era el hijo de la destrucción destinado a ser destruido. A ver, yo creo, yo ni para un lado ni para el otro. Creo, así como dice el dicho, me declaro impedido. ¿Sí? Sí, o sea, eso es entrar a especular y es entrar. Hay gente que dice que era predestinado a eso, que a él lo pusieron fue eso, que no, que él era bueno y que jugó el papel de malo. O sea, yo no quiero emitir juicio sobre eso, ¿sí? Os digo, él rendirá cuentas. Nosotros no tenemos elementos de juicio para una opinión ni hacia un lado ni hacia el otro. Con respecto a su resurrección, ¿tampoco va a ser resucitado? Hermano, ni idea. Ok. Sí. Bien. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, mis queridos amigos, entonces les agradezco mucho. Como todas las veces, subiremos la grabación. Mil gracias por tu tiempo. La próxima clase la tenemos, la tiene Paulita. Ah, no, la próxima clase ¿es clase o es conferencia? No, la próxima es clase y le toca a Javier. Ok. Pero también hay una charla esta semana que quiero invitarlos, la charla que va a tener Javier con el grupo de Toronto. Va a estar espectacular. Es el miércoles, ¿no, Javier? Miércoles en la plataforma de Toronto. Yo le digo a Paulita para que nos ponga el link ahí en el chat. Va a estar espectacular. Se la recomiendo, no se la pierda. Lo mismo, quiero invitarlos a que miren la grabación del resumen de Ágora 2.0, que estuvo también muy interesante. Aparte que como sacaron lo más representativo, es muy interesante volver a echar todo el repaso de lo que se dice, ¿no? Es algo realmente enriquecedor. Entonces, se lo recomiendo que la miren. ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos. Sí. Jaime, perdón, ahí Elenita quiere decir algo.
No, solo estaba apoyando lo que decía Jaime del resumen de Ágora. Yo lo vi, no estuve presente en el momento, no me dio tiempo, pero vi la última parte, sin embargo, ya lo vi completo y es cierto. Muy, 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 muy lindo. Además de que a mí se me hace muy profesional la presentación de Jaime. Bueno, el día que te tocó, Jaime, sí estuve presente y yo quedé fascinada con esa presentación. Yo dije, aquí estoy, de aquí soy. Encantada de escuchar cómo Jaime nos representa, hablando de Urantia, pues. Gracias, Elenita, pero no era por hacerme propaganda, sino era por todos los demás. Todo lo contrario, lo que quiero es resaltar el trabajo que ha hecho Javier con su equipo. De verdad que ese equipo de Ágora está haciendo miércoles, nos está enseñando muchas cosas. Para mí ha sido un privilegio escuchar a la gente, aunque muchas veces no he estado de acuerdo con lo que dicen, pero es un aprendizaje muy importante, porque pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar personas que echen su cuento, ¿sí? Independientemente el que sea. Es muy edificante, es muy enriquecedor, y yo creo que es un ejercicio que vale la pena hacer. Yo por eso trato de cuando no puedo estar, yo no me pierdo las conferencias después de ver las grabaciones. ¿Ok? Entonces te lo recomiendo, Javier, y te felicito. Muy buen trabajo. Felicidades, Javier, y al equipo de Ágora. Por favor, nos felicites al equipo de nuestra parte. Empezamos ahora la segunda fase, que se llama, a ver si a lo mejor os suena, bondad, belleza y verdad. Ese es el tema, así que... Ok, bueno, mis queridos amigos.